En este video vamos a ver cómo medir rápidamente utilizando el Design Review de Autodesk y medir a partir de un archivo PDF. A veces tenemos un proyecto muy simple, realmente pequeño, y que no vale la pena modelar en Revit ni trabajar en AutoCAD. Y de paso puede ser que el diseñador no nos haya entregado planos en DWG, que eso ocurre más a menudo en proyectos como este, que son pequeños y simples y en realidad el diseñador no hizo mucho trabajo muy elaborado de diseño. Entonces al final entrega un PDF que incluso puede venir dentro de un documento de cartel o algo por el estilo y no entregan los planos en DWG. Como ya vimos en un video anterior, Revit no puede leer archivos PDF a menos que le hagamos una conversión ahí que no vale la pena hacer en casos como este. En estos casos podemos medir rápidamente utilizando la herramienta Design Review de Autodesk, que la habíamos visto en un video anterior cuando hablamos de cómo distribuir planos utilizando el formato DWF. Yo sigo siendo enemigo del formato DWF para distribuir información de diseño. No crean que con este video le estoy dando permiso a los diseñadores de que empiecen a tirar sus planos en PDF o en DWF. Siempre es necesario que sigan tirando planos en DWG, que es el formato estándar de la industria. Pero si no nos queda de otra, así es como vamos a medir rápidamente en Design Review. Lo primero que ocupamos hacer es descargar el Design Review de Autodesk. Design Review afortunadamente es una utilidad totalmente gratuita que podemos descargar sin ningún tipo de licencia fácilmente de internet. Nada más vamos a nuestro buscador favorito, ponemos Design Review y nos aparece de primera opción el Design Review de Autodesk. Y aquí está la página de donde podemos descargar el Design Review. Simplemente vamos a presionar aquí donde dice Download Design Review y aquí seleccionamos nuestro idioma. En mi caso voy a seleccionar inglés y empieza la descarga del archivo, que como pueden ver no es muy grande, son 50 megabytes. Y una vez descargado vamos a instalar el programa en nuestra computadora para poder correrlo. Ya teniendo todo descargado e instalado, lo que voy a hacer es iniciar el Design Review de Autodesk que tengo aquí en pantalla. Como pueden ver, la versión de Autodesk Design Review que existe en este momento es del año 2013. No lo han actualizado desde ese entonces, como les decía en los videos anteriores. Design Review sí tiene la ventaja de que puede abrir archivos PDF directamente y convertirlos a un formato en el cual podemos medir. Entonces simplemente presiono Open, busco mi plano en formato PDF y presiono el botón Open. Y aquí algunos segundos o pueden ser algunos minutos dependiendo de la complejidad del PDF que estén abriendo, les va a aparecer en pantalla su plano. Vean como aquí en la esquina tengo vistas en miniatura de las diferentes páginas. Si este PDF tuviera un montón de páginas, todas las páginas me las cargaría el Design Review y me las aparece en esta esquina acá. Para empezar a medir en Design Review, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la escala del plano, porque los PDF por lo general no vienen con una escala estándar configurada y programas como Design Review no pueden inferir por sí solos cuál es la escala del plano. Entonces tenemos que decirle al programa cuál es la escala para poder empezar a medir. Para hacer eso la manera más fácil es esta. Nos vamos a acercar al plano y vamos a buscar una cota, preferiblemente una cota que vaya de extremo a extremo, que sea bien larga, para evitar errores. Entre más sea la cota que nosotros tomemos, mejor se va a repartir el error entre las medidas y menor va a ser el error que vamos a ver en cada medida independiente. Esto que vamos a hacer no es un proceso exacto. No puedo darle una escala 100% exacta a este plano como lo haría si el plano fuera un DWG. Entonces, como voy a hacerlo de manera aproximada, va a haber un error. Ese error, entre más larga sea la distancia, mejor se va a repartir. Lo que voy a hacer es hacer clic acá, donde dice Length, para poner una cota de longitud. Y mido de aquí hasta el final. Ahí está, 3.9. Como pueden ver, según Design Review, esta distancia son 3.9 metros. Según el plano son 14.9 metros. Entonces hay un factor de escala que tenemos que aplicar. Pero antes de aplicar el factor de escala, voy a hacer lo mismo en el otro sentido. Siempre es bueno tener una referencia de longitud en cada eje principal del plano. De esa manera podemos ver que todo esté cuadrando correctamente. Porque recuerden que cuando se trata de PDFs,
Los factores de escala no siempre son uniformes. Hay algunas personas que a la hora de imprimir los PDF le dicen al programa de creación de PDF que varíe las escalas simplemente para que quepan dentro de la hoja. Y le meten unos factores de escala rarísimos que distorsionan el plano y al final uno termina con una escala en un eje y otra escala en otro eje. Entonces, antes de medir cualquier cosa, es importante ver que las escalas de ambos ejes principales del plano estén correctamente ajustadas. Voy a poner una segunda cota acá. 3.10 metros contra 11.85. Y ahora sí, vamos a ajustar nuestro factor de escala. Me voy aquí a la sección de Measure. En Measure voy a abrir aquí abajo la parte inferior del menú y presiono este botón que dice unidades de escala en 2D. Una vez que la presiono, aquí me da opciones para configurar mis parámetros de medición. Primero las unidades, que le voy a poner que esto lo quiero medir en metros. Lo segundo que puedo configurar acá son los lugares decimales que tienen las medidas. Voy a ponerle 2 decimales. Generalmente también se puede trabajar con un decimal si están midiendo de manera aproximada, tomando mediciones rápidas. Ponerle más de 2 decimales generalmente no nos agrega mucho valor a nuestra medición y no vale la pena porque más bien confunde. Y aquí abajo en escala es donde le voy a dar la escala a mi plano. En este momento está en 1:1. Yo la voy a poner en Custom para ponerle un factor según sea mi necesidad. ¿Cómo determino este factor que tengo que poner aquí? Bueno, ese factor lo voy a tener que sacar por prueba y error. No hay ninguna manera realmente exacta de sacarlo. Simplemente voy probando valores y valores y valores hasta que las cotas me ajusten a la medida correcta. En este caso, esta cota mide 14.80 y me está dando 3.9, casi 4. Si lo multiplico más o menos por 3,5, debería ajustarme relativamente cercano. Entonces voy a empezar a probar con 3,5 aquí en la medida real, a ver qué pasa. Cuando hago eso, esta medida me cambia a 13.69. Todavía me hace falta un poco para llegarle a la medida. Entonces vuelvo al menú y voy a aumentar tal vez a 3.9. Lo que hace uno es que empieza probando un valor. Después se mueve hacia arriba o hacia abajo una cierta distancia. Y si no da la cota, uno ve a ver qué está pasando, si hace falta un factor más grande, un factor más pequeño, y ahí va saltando uno entre valores hasta llegarle a la medida. Voy a probar con 3.9. 3.9 más bien me dio demasiado, entonces sé que mi factor está entre 3.5 y 3.9. Voy a probar 3.7, a ver qué pasa. 3.7. Si no me da el factor, yo sé que voy a estar entre 3.7 y 3.9. Como pueden ver, en cada iteración me acerco más al factor real. 14.47 contra 14.90. Ya casi le llego. Entonces voy a hacer otra iteración. Tiene que estar entre 3.7 y 3.9. Voy a intentar con 3.8. 14.87 contra 14.90. Voy a dejar eso ahí porque 14.87 redondea a 14.90 y como estoy midiendo un aproximado muy rápido para sacar áreas, longitudes de pared, no ocupo que sea milimétricamente preciso. En este otro sentido voy a hacer lo mismo, voy a revisar la cota. 11.85 contra 11.82 que está bastante bien. Entonces lo voy a dejar así. Si esta medida me hubiera dado 14.87 y esta, por ejemplo, me da 10 o 9 metros o por ahí, sé que hay un problema de escala con los ejes del plano. Esto es, en este sentido el plano tiene una escala y en este otro sentido el plano tiene otra escala. Probablemente sucedió lo que les describía, que a la hora de imprimir el PDF lo distorsionaron y por eso está dando diferente. Pero en este caso no tengo ese problema. Ambas cotas están relativamente cerca de donde tienen que estar. Y ahora puedo empezar a medir. Con estas herramientas puedo medir diferentes cosas en el plano. Empecemos por medir el área general. ¿Qué hacemos acá con esta herramienta que dice área? Presiono la herramienta y se me cambia el cursor a una cruz. Acá yo puedo ponerle el color que yo quiera a mi área para marcar diferentes cosas dentro de mi plano. Por ejemplo, en este caso a mí me interesa medir diferente el área de piso del área de escaleras. Entonces al área de piso pongámosle un color azul. Y voy a empezar a hacer clic sobre el plano.
Si tienen suerte y el PDF se los crearon desde AutoCAD, puede ser que el Design Review les agarre los snap, pero en la mayor parte de los casos no ocurre así y hay que ir como estoy haciendo acá, de manera aproximada, haciendo clic sobre las líneas. Si sostienen la tecla Shift mientras mueven el cursor se va a mover solo vertical y horizontal. Es una manera más fácil de lograr líneas rectas cuando están midiendo sobre un plano. En este caso voy a sostener Shift para que la línea se vaya totalmente horizontal y cierro, y para cerrar mi medida presiono la tecla escape. Ya cuando presiono la tecla escape tengo mi medida de área, que es 196.8 metros cuadrados. Para medir las escaleras repetimos lo mismo, área, voy a seleccionar un color aquí apropiado para medir las zonas de escaleras. Como ya había dibujado anteriormente elementos en Design Review en esta área, ahora sí, Design Review me está agarrando los snap de eso que acabo de dibujar. Y listo, ya con eso tengo mis áreas medidas. Aquí tengo 196 metros cuadrados de edificio, tengo 6 más 7, 13 metros y medio cuadrados de zonas de escaleras. Ahora midamos longitud de paredes en este plano. La longitud de paredes lo podemos hacer con esta herramienta Length, o podemos hacer también mediciones con esta herramienta de polilínea. Yo encuentro más útil la herramienta de polilínea porque generalmente paredes es algo que hay que medir de forma continua. Entonces igual empiezo a pasar encima de las paredes y voy haciendo clic en los diferentes vértices para poder colocar puntos de medición. Estoy creando una polilínea. Entonces lo que está haciendo Design Review es que esta medida que me está dando acá es el acumulado de toda la línea que estoy dibujando. Ya a partir de cierto punto no les va a ser posible continuar la línea, entonces lo que tienen que hacer es presionar escape y ya les quedó esta línea aquí dibujada. Si resultara un poco difícil ver a dónde es que están dibujando la línea, también pueden cambiarle el color y el grosor. Lo que tienen que hacer es hacer clic sobre la línea o hacer clic acá donde dice dimensión para seleccionar esa línea, y aquí configuran los diferentes parámetros. Pongámosle por ejemplo 3 puntos de grosor, un poco menos, tal vez 2.25, y pongámosle a la línea un color verde que la haga más fácil de distinguir. Voy a tirar otra cota para esta pared. Esta la puedo tirar como longitud simple. También le voy a cambiar el color para dejarla igual que la otra. Vean que conforme voy dibujando en este espacio de Markups, Design Review me va resumiendo las cosas que voy midiendo. Tienen que tener cuidado con estas medidas, eso sí, porque si ven las propiedades, esto es una notación. Simplemente Design Review copió la longitud y nos la puso aquí como un texto. Pero si en algún momento cambiamos estas cotas, no necesariamente se va a actualizar esta descripción. Siempre es mejor chequear estas dimensiones que nos dan acá contra las cotas verdaderas que tenemos en nuestro dibujo para ver que estemos efectivamente midiendo lo correcto. Vean que cuando yo estoy midiendo tengo que pasarle encima necesariamente a esta área azul. No hay forma de ocultar esta capa. Esa es una de las primeras desventajas que van a notar de medir en Design Review, que se vuelve un poco incómodo cuando tienen muchos elementos que medir. Y en una edificación así, aún en una edificación simple, hay mucho elemento que medir. Por eso es que yo digo que el Design Review no es una buena herramienta, a menos que uno esté haciendo algo muy simple como acá, que apenas estamos midiendo inicialmente las longitudes de paredes y cosas por el estilo. Las polilíneas también las podemos interrumpir en el primer trazo, no tienen que tener múltiples segmentos la polilínea. Si quieren mantener uniformidad y usar solo polilíneas para medir incluso estos segmentos simples. Nada más tiran la polilínea y presionan escape inmediatamente sin agregar otros segmentos. Y ya con esto hemos terminado de medir el área de piso y la longitud de paredes, que tenemos acá desglosado según las anotaciones que nos hizo Design Review. Ahora, para hacer un cálculo aproximado del costo de esta edificación, simplemente sumo estas áreas para determinar el área total de pisos y de cada tipo de piso que tengo que hacer, y sumo estas otras dimensiones para determinar la longitud de paredes que tengo que tirar. Y a partir de ahí puedo tener un cálculo muy aproximado
del costo de esta obra para propósitos de referencia o de estimaciones iniciales. Si yo quiero guardar esto, simplemente presiono Save As y lo guardo acá. Y ya me queda guardado como un formato DWF. Una nota importante, si luego van a abrir este archivo DWF que crearon, obviamente tienen que abrir el archivo DWF, no el PDF original. Lo abrimos acá y vean que todas las dimensiones que yo tiré y todas las anotaciones que le haya hecho a este plano me van a aparecer bloqueadas. Si yo quiero modificar alguna de estas o seleccionarla, lo que tengo que hacer es marcar acá y le quito esta opción que dice Lock Markup. Ya con eso, como pueden ver acá, está desbloqueada y puedo empezar a modificar las características de esta anotación que he hecho sobre el plano. Bien, y así es como se mide usando Design Review de Autodesk. Si tienen una medición muy simple que hacer sobre un archivo PDF y realmente no quieren ponerse a modelar ni hacer nada muy complicado, Design Review es una alternativa que tienen para poder hacer este tipo de mediciones sin mayor inconveniente.